que hemos venido compartiendo. Se recuerda que hemos estado platicando, hermano, de la importancia del requisito que la palabra de Dios nos pide para podernos ir. ¿Cuál es? Vestiduras blancas. Eso hemos estado viniendo predicando, ya 2 semanas que hemos estado hablando de esto, que es necesario que el creyente tenga sus vestiduras blancas para poderse ir. El creyente que tiene sus vestiduras manchadas no puede irse en ese vuelo, se va a tener que quedar y pasar lo que dice Apocalipsis, cuando el anciano está con el apóstol Juan y le dice: Señor, ¿quiénes son esos que vienen con vestiduras blancas? Entonces le dice: ellos tuvieron que lavar sus ropas en la gran tribulación. Y dice que la cantidad era incontable, eran miles y miles y miles y miles y miles de personas que no se podían contar, pero tuvieron que quedarse a lavar sus vestiduras. Pero para que usted y yo nos vayamos, la limpieza tiene que ser profunda. Tiene que ser una limpieza profunda en nuestro ser, porque, hermano, ya hemos visto que el alma se ensucia. Y se recuerda que la semana, no creo que fue el jueves estábamos platicando que el primer campo de batalla que tiene el creyente, ¿dónde es? La mente. Es donde primero el enemigo va a ensuciar la vestidura que Dios nos confeccionó. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestras vestiduras fueron blancas, pero no un blanco profundo, porque quedaron heridas y quedaron huellas del viejo hombre aún en nosotros. No sé, eso sería una buena pregunta, ¿verdad? Un día tal vez Dios nos lo podrá explicar, porque no nos profundiza una vez, sino que es un proceso. Por eso dice la Biblia que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento. Es un proceso, el que el creyente va limpiándose, 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 porque el Señor reprenda al diablo. El diablo hizo estragos en nuestro ser, hizo surcos, sembró su semilla, y en el primero donde vimos, donde primero ataca el diablo es en la mente. Fue lo primero que le hizo a Eva, donde primero lo atacó a Eva fue en la mente. Le puso el pensamiento de decirle: vas a ser como Dios, los ojos se te van a abrir, vas a alcanzar sabiduría. Entonces el dardo le llegó a la mente. Después de la mente vimos que, después de que se incuba la mente, ¿a dónde baja? ¿Se recuerdan la palabra que mencionó el hermano Manuel que me gustó? A la bodega del corazón. En la bodega del corazón, aquella semillita, aquel dardo, empieza a crecer, ¿verdad? Así como esa hierba mala que, híjole, ¿cómo salen ese montón de matitas de Villanueva? Uno arranca una y aparecen 1.000.000, ¿no? Mejor no arranque nada y ahí no salen más. Pero entonces en el corazón, ya andando en la mente, el diablo lo baja al corazón, y ya en el corazón se ejecuta el pecado. Entonces ya metió gol y hasta de chilena, ¿verdad? Porque ya ha sembrado en el corazón. Entonces ya es más difícil. Entonces nosotros tenemos que batallar, donde vimos el jueves, donde se debe de rechazar es en la mente, para no aceptar que baje al corazón. Porque ya dice la Biblia que sale del corazón: la vida o la muerte. Si nosotros, hermanos, cerramos todo pensamiento al enemigo, si nosotros bloqueamos todo dardo de las tinieblas, entonces nuestro corazón, nuestra mente va a recibir la buena semilla, y esa semilla va a bajar a nuestro corazón, y eso va a producir semillas de bendición en la vida del creyente. Eso va a producir en cada uno de nosotros bendición. Entonces vamos a aprender a vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. La vida abundante se debe vivir en la tierra. Allá en el cielo ya no necesitamos de la vida abundante, porque allá ya tenemos la vida eterna. Allá ya disfrutamos de la vida eterna. Entonces, la vida abundante tenemos que disfrutarla aquí, pero depende de la semilla que estamos sembrando en el corazón. Entonces, vamos a seguir, porque, mire, hermano, este proceso y de hecho le puse hoy limpieza profunda al tema.
Este proceso de la limpieza profunda no es que usted vaya al río, agarre el trapo, le eche una jabonada y pum, 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 lo sumate 2, 3 veces en la piedra y ya quedó blanco el pantalón o la camisa. No, hermano. Necesitamos nosotros conocer, porque hay cosas ocultas, muchas dentro de nosotros que desconocemos. Entonces necesitamos conocer, dijimos, cuáles son los focos que el enemigo utiliza para contaminar nuestra vestidura. Entonces fíjese que es bien interesante, porque venga conmigo a Romanos 10, 17 y vamos a ver hoy dos, si Dios nos lo permite. Son las 6:06, ¿verdad? Hoy sí está bueno el reloj, ¿o no? Sí, ¿verdad? 6:06, ok, good. Mire lo que dice Romanos 10, 17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces fíjense que la palabra de Dios nos enseña que hay un sentido. Bueno, de hecho, hermano, Dios dotó al hombre de muchos sentidos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo no con 5 sentidos. Algunos rabinos judíos dicen que el hombre tenía 12 sentidos, que es el número de gobierno. 12 significa gobierno. Otros dicen que eran 10 sentidos, pero que a través de la caída del hombre, cuando el hombre pecó, Dios le quitó ciertos sentidos al hombre que se perdieron y quedamos con 5. Lo peor de aquí es que quedamos con 5 y mal ubicados, ¿verdad? Porque algunos ya no miramos, otros apenas nos cuesta oír, otros no, ni olfateamos. Otros no tenemos ni tacto muchas veces, y otros hermanos no tenemos ¿cuál es el gusto? Le pueden poner cualquier cosa a la comida que le da lo mismo, porque el sentido del gusto, el del paladar, está muerto. Entonces, hermanos, definitivamente el diablo, el Señor lo reprenda, hizo pedazos al hombre, lo destruyó, hermano, lo partió en varios pedazos. Entonces fíjense que la palabra de Dios dice que el sentido del oído, para que la palabra de Dios venga a nosotros, tiene que entrar por un filtro o un sentido llamado el oír. Y ahí entra entonces la palabra de Dios, y eso llega a nosotros y germina vida en el creyente. Porque la fe dice que es por el oír. Pero nosotros oímos muchas cosas. Pero entonces viene Romanos y especifica la fe, o la semilla de la fe va a crecer en nosotros por oír la palabra de Dios. Entonces el sentido del oír tiene una función muy importante en el creyente. Y de eso lo sabía el enemigo. Definitivamente, hermano, el diablo, el Señor lo reprenda, sabía que el oír era un sentido fundamental en el hombre. ¿Y qué fue lo primero que hizo el diablo en Eva? Le habló. Exacto. Empezó a platicar con Eva. Empezó, hermano, como se dice allá en mi pueblo, a endulzarle el oído. Le gustó. Y a Eva le gustó, fue el problema, como a nosotros. ¿Verdad? Porque viene el diablo, hermano, y ahí sí, como se dice allá en mi rancho, se la empezó a cuentear. Se la empezó a casaquear, pues, si no me entienden. Y hermano, y empezó a tener un diálogo usando a la serpiente como instrumento. No que la serpiente fuera el diablo. Porque esa es otra cosa que debemos de aclarar, porque muchos creen que la serpiente era el diablo, pero la serpiente estaba en el huerto. Y la serpiente había sido creada por Dios. Lo único que decía era que, dice que la serpiente era uno de los animales más astutos que estaban en el huerto. Quiere decir que tenía una característica extra ese animal. Y el diablo utilizó esa clase de característica en aquel animal para poder entrar en él.
Y fue el instrumento, el instrumento que usó para entonces poder tener una conversación con Eva. Entonces viene el apóstol Pablo y mire lo que nos dice aquí en 2 de Corintios 11:3. Mire que a mí me asustó esto. 2 de Corintios 11:3, mire lo que dice. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mas temo como la serpiente, ya poseída por el diablo, engañó a Eva con su astucia. El serpiente era un astuto. Y viene el enemigo y se introduce en ese animal astuto. Entonces viene y dice que le toca sus sentidos. Y uno de los sentidos con los cuales le tocó al principio fue el oído. Y empezó, hermano, la serpiente a endulzarle el oído, a hablarle aquellas palabras como muchas veces lo hace hoy con nosotros. Y nosotros, hermano, lo primero que hacemos es prestarle nuestros oídos a esa clase de voz. Y hermano, y ahí vamos en ese camino. Por eso es importante conocer nosotros, hermano, dónde nos puede atacar. Por eso es importante que la iglesia del final de los tiempos, para mantener sus vestiduras limpias, profundamente, con una limpieza profunda, es necesario que usted, hermano, y yo sepamos de dónde puede venir el dardo. Y una de las cosas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado es en lo que estamos oyendo. El oído se presta, y el oído, hermano, ya cuando usted y yo oímos. Mira, hermano, una buena pregunta, a ver si usted sabe. Porque viéndolo así, definitivamente pienso que sí, ¿verdad? Pero un sordo, ¿cómo podrá ser salvo? Porque no está oyendo el mensaje de la palabra. Pero tampoco oye contaminación, ¿verdad? Porque no oye los chismes, no oye la voz del diablo. Sí. Bueno, ahora hay un lenguaje corporal con ellos, ¿verdad? Un lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta fuera de lo que estamos predicando, ahorita me llamó la atención, ¿verdad? Porque dice, por oír la palabra somos salvos. Entonces a Eva, el serpiente, la engañó por oír sus palabras. Entonces, hermano, aquel canal del oído fue usado para el mal. Y le empezó, aquel dardo se lo logró colocar. Aquella semilla se la metió en la mente a Eva, porque le empezó a decir, mira, y empezó, hermano, a oír. Y eso es lo que muchas veces nosotros, hermano, por favor, tenemos que tener cuidado. ¿A quién oímos? ¿A quién escuchamos? Hay gente amargada, hermano, que lo único que hace es sacar su amargura y su amargura y su amargura en grandes cantidades, hermano, y hay veces nosotros estamos poniendo la atención y mire, aunque usted diga, ay, hermano, no sé, nos contamina. Somos un canal muy accesible a la contaminación ambiental. Y después, hermano, usted nunca ha oído gente que siempre está enferma. Gente que siempre se está quejando de todo, que le duele esto, que le duele lo otro. Hermano, cuando uno escucha esa clase de personas, al ratito uno para con un montón también de dolencias. Se le pega a uno increíblemente. Llevar la carga. Sí, hombre, pero hermano, hay otra gente que habla solo de problemas y de problemas y de problemas y de problemas. Hermano, cuando uno siente, uno está bien cargado de tantos problemas. Pero no lo hacen como administración, sino que lo hacen como un estilo de vida de ellos. Y bueno, hay gente que le cuenta a uno, disculpe, sus cochinadas. Y contándole, hermano, su basura y su basura y su basura.
Hermano, eso contamina. Usted y yo tenemos que tener el discernimiento espiritual. Un momento. Te está dejando bendición que te cuente esas cosas. Te está bendiciendo con lo que ella está sacando. Si ya es como un consejo, como una administración que venga, ya es muy diferente. Pero si es, vámonos a tomar una tacita de café y ahí platicamos. Y hermano, en esa tacita de café, ¡pum!, saca todo. Tenemos que tener cuidado. Porque el oído es un medio con el cual puede llegar a nuestra mente, como el diablo lo hizo con Eva. Y aquí lo dice el apóstol Pablo: temo que así como fue engañada Eva, los sentidos de ustedes, el mío, pueda ser también contaminado y engañado. Entonces engañó a Eva, que tenía sus sentidos con pureza. Eran sentidos inocentes. Ahora nosotros que ya, hermano, antes de venir a Cristo, hermano, por favor, ¿cómo andábamos nosotros? Entonces mantengámonos limpios y no permitamos que esa clase de contaminación venga a afectar nuestra alma, nuestras vestiduras, sino que, hermano, desechémoslo. Entonces vamos a ver las clases de oídos que pueden haber, apunte unas 2, 3, pero que necesitamos nosotros, o tal vez nosotros puede hacer que estemos atados por una de estas clases de oídos que yo encontré en la palabra. Pero hoy podemos nosotros encontrar la solución y saber, yo me relaciono algo con esto, entonces lo voy a rechazar en el nombre de Jesús. Entonces acompáñeme a Isaías y vamos a ver este versículo. Vamos a ver unos 3, 4 y mire qué tremendo lo que dice la palabra en Isaías 30. El 1, el 2 y después leemos hasta el 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías 30, 1 y 2. Ay de los hijos que se apartan, mire, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto y no han preguntado por mi boca para fortificarse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Mire, ahora venga conmigo allá al 9. ¿Qué es este pueblo? Es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír, ¿qué dice? Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Era pueblo o no? Sí, porque dice, ay de los hijos. Este era el pueblo de Israel, era el pueblo que Dios había escogido como su pueblo, como la nación en la cual Dios iba a mostrar su poder, su deidad hacia la tierra. Pero viene el Señor y le dice, ay de los hijos que se apartan y que no quieren escuchar mi consejo. Son hijos rebeldes. Y esa es una de las razones, hermanos, dentro de la iglesia de Dios, que hay muchos hijos rebeldes, hermanos, que no quieren escuchar el consejo de la boca de Dios, sino que prefieren ellos escuchar el consejo de pueblos ajenos. Y este es un gran problema que hay dentro de la iglesia, hermanos, que estamos escuchando. Pero todo se debe a la rebeldía. Y miren, hermano, la rebeldía es un principio satánico. Lo dice el Señor allá en Samuel. El principio de la rebeldía es el principio satánico, porque el primero que se rebeló allá en el cielo fue Luzbel. Y contaminó a la tierra con esa rebeldía. ¿Y sabe quién es aquel rebelde? Ahí lo dice la palabra, pero yo le quiero preguntar. Aquel que no quiere escuchar. Aquel que no se quiere someter a la autoridad. Aquel que, hermano, cree que siempre va a tener la razón en todo. Pero a causa de qué viene la rebeldía? De no escuchar el consejo de Dios.
Dije, hermano, que a mí me sorprendía esto. Dice la Biblia ahí en Ezequiel 28, cuando es la caída del querubín. Dice, a causa del comercio, llenaste tu corazón, le dice al querubín, y te contaminaste. Quiere decir que lo contaminaron porque él empezó a prestar atención. Entonces lo que causó en él, el poner atención a lo que estaba escuchando, su corazón se vino a la mente, su corazón se contaminó. ¿Y sabe qué pasó? Se rebeló en contra de Dios. Y eso sucede hoy día. Que hay mucho pueblo de Dios con oídos rebeldes. El Señor nos dice, vayan a la derecha. No, yo voy a la izquierda. A mí nadie me manda. Deténganse. Yo no me detengo, porque si me detengo pierdo tiempo. Ahorita continúo. Pare. No, si paro pierdo tiempo. Ese es el problema serio dentro de nosotros, los hijos de Dios. Y hoy es un buen tiempo, hermano, para que nosotros entendamos que a través del oír, no la palabra de Dios, porque este pueblo dice no quiso escuchar la voz de Dios, aquí lo dice, no quisieron escuchar el consejo de Jehová, no quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron cobijarse bajo la sombra de Dios, sino que fueron a Egipto. Entonces son oídos rebeldes, con rebeldía. Fíjese que, bueno, y eso nos sucede a muchos, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, Dios nos ha mandado a hacer cosas. Muchas veces Dios nos ha levantado o nos ha querido desacomodar de la comodidad en la que estamos. Y dejemos la cama a un lado. Pero nos ha querido desacomodar y nos ha querido llamar o nos ha hablado para que hagamos su obra. Y muchos de nosotros nos hemos rehusado. ¿Por qué? Porque nuestro oído está rebelde. Entonces, pues, ahí vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros quitarnos eso, porque pues nos trae maldición. Jeremías 6:10, ahí atrásito. Perdón, Isaías, esto es Jeremías. Jeremías 6:10. Mire lo que dice Jeremías 6:10. Este es bien tremendo, hermano. ¿Ya lo tiene? Y 11. ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oiga? Mire, está hablando el Señor. He aquí que sus orejas son ¿qué? Incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de saña de Jehová, trabajando por contenerme de derramársela sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la mujer y el viejo con él lleno de días. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también y sus mujeres. Pero mire qué tremendo lo que dice el 10. Viene palabra de Dios y no la quieren oír. Pero ¿a qué causa se debe que no la quieren oír? Oídos que están cerrados, oídos que no son, que están incircuncisos. ¿Se recuerda que vimos de lo que es ahora? Antes, hermano, ahora espiritualmente. En la circuncisión es en el corazón. La hace el Espíritu Santo. Antes el pueblo de Dios, para distinguirse de los demás pueblos, la circuncisión era un acto que tenía que llevar el hombre. Entonces distinguían al hombre hebreo, al hombre mundano, al hombre pecador. Pero aquí el Señor está hablando de oídos que no han sido incircuncisos. Hermanos, tú tenías que meter, no, espiritualmente. ¿Y cuál es un oído incircunciso? El que está sucio, el que está contaminado, el que está tapado. Entonces, hermano, no entra la palabra de Dios.
Entonces, hermano, ¿cómo van a hacer las cosas que el Dios de los cielos pide si nuestros oídos están incircuncidados? ¿Cómo, hermano, vamos a hacer la voluntad de Dios si no podemos oír lo que Dios está hablando? Mire qué tremendo, hermano. Yo me quedé pensando, ¿se recuerda los que vinieron el jueves? ¿Qué fue la profecía? ¿Alguien se recuerda qué dijo la profecía? Nadie se recuerda. Tienen que guardar esas cosas en su corazón, que son sumamente importantes porque Dios está hablando. Que dejemos las cargas en el Señor. Exacto. Pedí al Señor que viniéramos a Él y que depositáramos las cargas en el Señor. Porque tal vez hermano, uno se carga a uno muchas veces del diario caminar. Pero mire qué tremendo, hermano. Esa profecía fue para mí. También para ustedes. El día viernes lo experimenté. El día viernes literalmente lo experimenté. Y me recordó Dios la palabra del jueves. Y dije, sí, Señor. Esa carga te la pongo. Porque es demasiado pesada. Porque estaban acusándonos, a mi esposa, a mí, de algo injusto. Pero se lo gritaron a ella. Entonces yo entendí que la palabra que Dios había hablado pues era para que nosotros descansáramos. Y gloria a Dios porque se pega. Señor, aquí está la carga. Sin dejar de empezar en ella, ¿va? Pidiéndole al Señor. Pero cuando uno tiene los oídos tapados y Dios habla, ¿qué sucede? No escucha. Entonces, hermano, no se pone atención a la voz de Dios, que Dios está hablando. Dios habla de muchas maneras. Amén. Dios habla a través de una profecía, a través de un canto, a través de la misma naturaleza, a través, hermano, de alguien que a veces ni siquiera conocemos. Hay un animalito por ahí. Exacto. Animalitos. Sí. Por eso de la naturaleza, ¿verdad? Un rótulo pegado ahí. Un rótulo pegado. A veces nos habla. Todavía siempre no se pasa. Pero ¿qué sucede cuando el oído está tapado? Qué lindo es ver cuando la persona escucha que Dios le está hablando y toma la dirección que Dios le está dando. Eso es darle uno, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, papadito lindo, porque aún te puedo oír. El problema es cuando ya no oímos y rechazamos la invitación de lo que Dios nos está hablando, porque le está diciendo, son hijos, son pueblo, pero no había quien escuchara. Perdieron su derecho a ser pueblo. Y por eso es que hay mucha gente en la calle que un día fueron hijos, pero a causa de la suciedad que se fue acumulando en el oído, entonces ya no pudieron escuchar la voz de Dios. Entonces ahora andan ambulando, porque ya no pueden escuchar la voz de Dios, porque se tapó el oído, hermano. Entonces hay oídos sucios. ¿Cómo decía su versión, hermana? Cerrado. Cerrados. Oídos incircuncisos, pues, como dice esta mi versión. Ahí adelante, Jeremías 7:24. Miren lo que dice Jeremías 7:24. Ah, qué tremendo, hermano. 7:24. Sí, 7:24. ¿Ya lo tienen? Y no oyeron ni inclinaron su oído. Miren qué tremendo. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios mío, ten misericordia de nosotros. ¿Pero qué sucedió con ese pueblo? Se convirtieron en cangrejos. Iba para atrás. Esa revelación de Manuel, eso yo no. Hermano, hermano, mire qué tremendo. Y no oyeron. Caminaron para atrás. Sí. ¿Pero por qué no oyeron?
Porque empezaron a caminar en la sabiduría de sus propios consejos. No conozco, hermano, mire, hay veces nos ha pasado eso, sinceramente. Gloria a Dios porque hemos oído y no seguimos caminando para atrás, pero ahora me doy cuenta que, hermano, cuando uno se monta en su macho, lo que uno hace es caminar para atrás, de retroceso, de retroceso, de retroceso. ¿Se podrá manejar para atrás? Hermano, porque vio la película de ese de que va así, vaya. Un tren iba a ver cómo conocemos. El cristiano no puede caminar para atrás. Para atrás está el hoyo, el barranco, el pozo, la trampa. El cristiano siempre debe caminar para adelante, pero el problema que tenemos es que, como le sucedió a este pueblo, que dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Dice, antes caminaron en sus propios consejos. Y muchas veces nos ha pasado, hermano, y más nos pasaba cuando no conocíamos del Señor. Pero hay creyentes que, aún conociendo al Señor, caminan en sus propios consejos. ¿Y sabe qué triste, hermano? Que uno mira cuál es el final de esas personas. Y no que uno lo desee, porque Dios nos libre de desear el mal a alguien, ¿verdad? Pero el final de esas personas que se montan en su propio consejo es irse a estrellar. Es un sufrimiento, es un dolor que les espera al final. Entonces, esto le sucedió a este pueblo. Eso le sucede al creyente que se monta en su propio consejo. Eso está como, le he dicho, ¿verdad? Como aquellas calcomanías que a veces se miran en los autos, ¿verdad? Dios es mi copiloto, ¿verdad? Y ni va ahí. Y ni siquiera va ahí. Y el que lleva el auto es él. Es como 90 por hora. Ajá. Yo debería ser el copiloto del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el piloto de mi vida, ¿verdad? Pero ponemos nosotros, no, yo soy, ¿qué está diciendo? Yo manejo mi vida. El Señor solo va a la par, por si algo me va a suceder, ahí lo llevo y él habla con el policía. Sí, seguro. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Se endureció el corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué tremendo. Pueblo de Dios. Como le dijeron a mi esposa el día viernes, le dijeron, es que usted y su esposo, siempre quieren salir adelante con los consejos que dan. Hermano, qué más bendición cuando uno le da un consejo por la palabra. A veces, hermano, a veces es difícil, es algo que te puede, lo puedes ver con un poquito de dificultad, pero es el consejo que Dios te está dando. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que los matrimonios se separen o que vivan juntos. ¿Verdad que sí? Unidos. Entonces, hermano, y si viene alguien y dice, hermano, me quiero separar, pero no, hermano, persevere, pelee, luche. Dios les va a dar, Dios les va a conceder la victoria. Donde hay amor, ahí vuelve a nacer el amor de Dios. Florece el amor. Florece. Pero no puede uno venir, hermano, y decir, oh sí, váyase. Que le vaya bien, ¿verdad? Mire usted cómo sale. Entonces, cuando uno se monta en su propio consejo, en su propia sabiduría, eso es alguien que es orgulloso y de tremenda escala, hermano Felipe. Bueno, veamos porque quiero pasar al otro también. Este es el. Entonces, hemos visto oídos rebeldes, oídos incircuncisos, oídos que buscan su propio consejo, pero mire Lucas 22:50. Este es bien tremendo, hermano. Lucas 22:50. Mire qué tremendo. Hermano, yo me asusté. Y esto lo hacemos muy a menudo nosotros los cristianos. Mire, y uno de ellos, Juan dice que era Pedro, y uno de ellos hirió a un siervo del principal de los sacerdotes. ¿De dónde lo hirió?
La oreja de y le quitó la oreja. él. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí. Y tocando la oreja, su oreja se sanó. ¿Cómo actuó Pedro ahí? ¿Con qué instinto? ¿Espiritual o carnal? Con ira. Con ira, con la carne, ¿verdad? Se manifestó la carne en Pedro, hermano, y lo primero que hizo con el que tenía enfrente, le tiró el espadazo. ¿A dónde? La cabeza. La Biblia dice que le voló el oído. Dice que la cabeza. Dice. Yo creo que si se le hubiera tirado a la cabeza le pega. Con todo y la cabeza. Mire, hermano, con esto quiero terminar el oído. Tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces hay oídos carnales. O vemos creyentes carnales. Que lo que hacemos muchas veces es dañar al que está afuera. Le dañamos su oído. Entonces, una persona con el oído dañado ya no entra al reino de Dios. Porque ya no quiere escuchar nada. Ya no quiere nada, ya no quiere saber nada del evangelio. Pero muchas veces somos nosotros los mismos creyentes los que lastimamos por actuar en la carne. Lastimamos el oído del impío, del pecador. No que Pedro haya sido, hermano, un malhechor, pero, hermano, no muchas veces nosotros mandamos a medio mundo a fulano y a sultano. Queremos, ¿verdad? Tal vez por nuestro propio impulso de la emoción, quererlos mandar que se conviertan. No, si no se convierten y no tiran esas sus vírgenes al infierno, ¡ay, hermano! Y los atacamos así, bien duro. Si el Señor no, el Señor dice que le tomó su oído y se lo volvió a sanar. Y yo le aseguro que ya no dice nada, pero ese guardia ha de haber aceptado a Jesús como su Salvador. Ojalá. Yo creo más que sí, vio el poder de Dios sobrenatural actuando en su vida. Todos nosotros aprendamos, hermano, a tratar a la gente como Jesús nos trató a nosotros. Y no actuando en la carne, porque, hermano, cuando actuamos en la carne, dañamos los oídos que todavía no han sido circuncidados, oídos que tal vez viven en la rebeldía, oídos, hermano, que aún ellos viven en sus pasiones. Entonces nosotros tenemos que actuar con sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Entonces, este filtro que el diablo utilizó, el Señor lo reprenda, llamado oído, o este sentido, es un instrumento que, si no lo ponemos a la disposición de Dios, nos puede hacer mucho daño, porque a través de él vamos a oír el mensaje o el dar que el enemigo muchas veces nos susurra. Utilizando, como Dios utiliza para hablar, el diablo también utiliza los medios muchas veces para hacer caer al cristiano o al creyente en su trampa. Pero venga, vayamos a otro, porque también este me interesa. Y Mateo 6, miren lo que dice Mateo 6, 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y también el enemigo, hermano, usted se recuerda, ahorita que lo leamos, se recuerda que el enemigo también utilizó este sentido para hacer caer a aquella pareja en el huerto, para hacer caer a aquella mujer con la cual ahí dio espacio para que la humanidad se viniera en picada. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. El ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será, ¿qué dice? Lleno de luz. Lleno de luz. Pero miren qué tremendo. No, ¿qué? ¿Cómo va a estar lleno nuestro cuerpo de luz? Si tu ojo, dice, es bueno. Si la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si ese ojo está bueno, todo tu cuerpo tiene luz. Pero mire lo que dice lo siguiente. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo, ¿qué dice? Estará lleno de oscuridad. Tinieblas. Estará lleno de tinieblas.
así que si la lumbre que hay en ti, así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las tinieblas? Qué tremendo, hermano. Entonces, la lámpara del cuerpo espiritualmente es el ojo. Pero también físicamente, hermano, nos podemos contaminar con las cosas que estamos viendo. Y ahora este tiempo el enemigo, hermano, ha usado los medios modernos, hermano, para contaminar a la humanidad. Y a esa humanidad en cuenta se van miles y miles de creyentes. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, usted y yo, que estamos viendo. Porque nuestros ojos fueron para ver la gloria de Dios. Nuestros ojos fueron hechos para ver, hermano, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, hermano. Dice que vino la serpiente y el diablo a través de la serpiente le mostró. ¿Qué le enseñó? Le enseñó el fruto. ¿Cuántos años había vivido Eva y Adán en el huerto? Póngale unos 200 años, qué sé yo, 20, 50, pero ellos ya habían visto el fruto de ese árbol porque ellos ahí vivían. Pero cuando el enemigo toca el sentido de la vista, dice que le dijo a Eva, mira el fruto. Y Eva vio que el fruto era agradable, era hermoso. ¿Alguien lo tiene ahí? Ahí está la respuesta del que mencionaste al principio, del sordo, lo que estamos leyendo. Del que es sordo, ¿ah? Lo mencionamos al principio. Entonces sería bueno ser sordo ciego. Alguien, yo creo que está en el Génesis 3. ¿Alguien me puede buscar eso donde la serpiente le dice a Eva? Creo que ahí es, porque no lo apunté, pero para que quedemos claros ahí. Creo que es 3:5, si no me equivoco. Cuando la serpiente le dice a Eva que mire el fruto. En el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él. Entonces, antes, un poquito antes, entonces, porque es cuando le muestro. Dice el 6:2. ¿Qué dice? Y vio la mujer, Ahí está, oiga. que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo el enemigo? Y era árbol codiciable. Hacer que la mujer viera de una manera diferente a como había visto tantos años el árbol con ese fruto. Entonces le trastocó el sentido de la vista. Entonces por eso era que el Señor dice aquí, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Entonces Eva y Adán pasaron muchos años buenos en el huerto porque su mirada era inocente, su mirada era de pureza. Pero cuando el diablo, el Señor lo reprenda, le tocó el sentido de la vista, entonces Eva ya vio de una manera diferente el fruto y el árbol. Porque ya lo deseó, dice, ¿verdad? Ya vino el deseo, pero lo vio. ¿Se da cuenta, hermano? Que tenemos que tener cuidado. Entonces, porque nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Amén. Entonces, hay ciertos ojos. Hay muchos, pero yo le voy a hablar unos 2, 3 por el tiempo. Pero mire, acompáñeme a Mateo 14, aquí adelantito. Ay, Señor, líbranos, guárdanos. El 28 y el 30. Mire esto, hermano. Y esto me voy a detener unos 40 minutos a hablar de eso. Mire lo que dice, Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué estaba pidiendo Pedro? Caminar sobre las aguas para llegar donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió del barco y anduvo sobre las aguas yendo hacia Jesús. En el 30, mas viendo Pedro el viento fuerte, tuvo miedo y
y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mire, hermano, qué lindo esto. ¿A usted no le hubiera gustado vivir esa experiencia? A mí sí. Aparte de Jesús, solo Pedro experimentó eso, vencer las leyes de la naturaleza, porque ningún otro hombre ha caminado sobre las aguas. Pero mire, hermano, qué lindo. Viene Pedro y al principio usted puede leer que se asustan que era un fantasma. Pero ya cuando lo distinguen le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, que camine sobre las aguas y que pueda ir hacia ti. Así vemos muchos creyentes que le pedimos cosas maravillosas a Jesús. Señor, lléname de tu espíritu, lléname, lléname. ¿Para qué quiere ser lleno? ¿Para quedarse lleno? Si vamos a ser llenos es porque vamos a ir a manifestar la gloria de Dios afuera. Para eso vamos a ser llenos, porque Dios no nos va a llenar y nos va a mantener aquí llenos, porque aquí vamos a explotar. Entonces estamos pidiendo ser llenos, pero esa llenura no la va a dar Dios, pero necesitamos salir. Salir, Señor, los sábados si es mi día. Los domingos levantarme para ir a la pulga, ir a hablar tu palabra si la gente ni la recibe. ¿Para qué pedimos entonces ser llenos? Entonces mejor, Señor, manténme así, manténme así. Así soy feliz, así soy feliz. Es que miren, hermano, el apóstol Pablo dice: canten con entendimiento. Y a veces pedimos cosas, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está con nosotros, porque ahí dice, a veces piden y no saben lo que están pidiendo. Señor, quiero ir a platicar y a hablar a las naciones. Y de repente te mandan a algún lugarcito, ¿va? Porque lo pediste. Y Dios concede los deseos del corazón de su pueblo cuando es su voluntad. Y la voluntad de Dios es que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Hermano, muchas veces queremos: Señor, mándame a un coliseo, a un estadio, al Camp Nou, a un estadio así donde haya multitudes. Yo voy a predicar y vas a ver. Y tal vez te toca irle a hablar a un cuate, que tal vez está a punto de morir, o que tal vez está sin nada. Mire, ¿sabe? A mí me gusta Felipe. Ahí está Alex sentado. Ahí está sentado. Su tocayo. Porque cuando a él lo mandaron a una sola persona. Y no puso pretextos. Felipe, te necesito. Heme aquí, Señor. Ok, hay un cuate que está leyendo el libro de Isaías ahorita. Pero va a dejar de ser cuate y va a pasar a ser hijo. Pero tú le tienes que ir a explicar. Heme aquí, Señor. Lo tomó el Espíritu. Lo llevó en el... Lo trasladaron, Felipe sufrió un traslado, hermano. Porque dice que de repente apareció donde estaba el de Etiopía. Y hermano, yo me imagino que el de Etiopía se había asustado cuando vio a Felipe a la par, porque él iba en su carreta. ¿Y tú qué onda? No, pues el Señor me mandó. ¿Qué estás leyendo? Isaías, sí, ya me lo había dicho el Señor. Pero, ¿entiendes? No lo entiendo. Ok, yo te lo voy a explicar porque a eso me mandó el Señor. Y explicándolos, ven un charco ahí de agua y le dice: ¿me puedo bautizar? Sí, no hay nada que te detenga. Paremos el carro. Pararon el carro y lo metió en el agua y lo sacó. A una persona. Pero muchas veces nosotros no queremos ir a una persona, no queremos cantidades. Pero mire, hermano, ponemos pretextos. Entonces viene Pedro y le pide al Señor que vaya hacia él. Y va Pedro, hermano, haber sido algo maravilloso. Hermano, caminar, yo me pongo en la emoción de Pedro, haber sido, lástima que no había todavía celulares, si no se hubiera tomado un selfie. Voy a dar al lado de eso. Si no, Pedro hubiera estado así acá. Hermano, y de repente dice: y vio Pedro. ¿Qué vio? ¿Qué podía caminar? Qué bueno era
sino si vio problemas. Vio el viento, vio la tempestad, vio las dificultades, vio, hermano, que tal vez, saber que Pedro, y dice, se llenó de temor. Entonces hay ojos que miran los problemas. Y por eso ya no caminamos en el llamamiento de Jesús. Hermano, hay ojos, muchas veces, hermano. Aquí no podemos, miramos los problemas antes que el que está atrás del problema y que es mayor. Porque dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nos enfrascamos en el problema, hermano, y en aquel vaso hacemos una gran tempestad, un huracán, un tsunami, y es un vasito. El Dios de los cielos es mayor que ese problema. Entonces hay ojos que miran primero los problemas que al Cristo de la gloria que te está llamando a este evangelio. Hermano, yo le puedo dar la razón, pero como no es mi razón la que vale, sino que es la palabra de Dios la que vale. Porque a mí me ha pasado, a veces, hermano, a mí me ha pasado. Y no podemos hacerlo, no, yo soy superhéroe, soy Superman, soy malo, no veo problemas. No. Hay veces, hermano, sufrimos eso. Pero lo que tenemos que entender es que el enemigo no manche nuestras vestiduras, desanimándonos o provocando temor en nosotros como hizo con Pedro. Dice que Pedro sintió temor. ¿Y qué le causó el temor? Se descontroló. Sí. Pero, ok, mire qué interesante. Lo desubicó. Lo desubicó de su camino. ¿A dónde iba? Hacia Jesús. ¿A quién estaba viendo? A Jesús. Y de repente volteó a ver aquí que tronó un rayo, el viento, perdió la vista de Jesús. Y eso es lo que nos pasa mucho, nos desubica. Nos desubicamos en ver al Cristo de la gloria y nos enfocamos en esto, o nos enfocamos en aquello, o nos enfocamos en lo que viene atrás. Entonces lo que le sucedió a Pedro, se llenó de temor porque vio que esto era mucho, mucho para él y se hundió. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahí estaba Jesús. Y ahí está siempre Jesús, ¿verdad? Con nosotros. Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo. Bendito Dios por el Espíritu Santo, porque ahí está con nosotros, ¿verdad? Y dice que lo sacó, ¿verdad? Yo hubiera sido Jesús, jalo a Pedro bien duro del pelo. Vente para acá, ¿por qué dejaste de verme? Pero lo ha de haber sacado con amor y ternura, ¿verdad? Porque gracias a Dios que Jesús no es igual que nosotros, ¿verdad? Él es el amor. Él es amor. Él no es brusco. Él es tierno. Él es amoroso. No hay como cargó a la ovejita, pues, que según los cuadros. Eran 5 ovejas. Se la echa el hombro y no la regaña, sino que la sola. Las del rebaño. Échela todo. Gloria a Dios. Y la acompaña para el Entonces, hay ojos que miran problemas. Se desubican de su camino. Hechos 8:18. Miren lo que dice Hechos 8:18. Hermano, esto yo se lo quiero dejar en su corazón, porque esta clase de ojos o esta clase de oídos lo que hace es ensuciar nuestra vestidura. Entonces usted y yo podemos pasar a una limpieza profunda, desechando lo que el diablo, el Señor lo reprenda, contaminó en nosotros. Entonces mire lo que dice Hechos 8:18, perdón. Mire qué tremendo, hermano. ¡Wow! Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Ahí quedas, porque hay mucha tela que cortar. ¿Qué era Simón? Dice la Biblia que era un gnóstico, un mago, que practicaba la magia. Y él de eso vivía. Simón levantaba enfermos, Simón hacía cosas extraordinarias ahí en ese pueblo. Ese era su sustento económico. Pero de repente llegaron los discípulos y Simón se fijó, porque dice, y Simón vio
que aquellos hombres con la imposición de las manos, la gente recibía. Entonces, ¿en qué empezó Simón? Simón dijo, El dinero. ahora sí, si yo tengo esto que aquellos están dando, mi fortuna se va a hacer mayor. Entonces, ¿qué clase de mirada tenía Simón? De avaricia. Dijo, aquí ya la hice. Esta es mi gallinita de huevos de oro. Y con esto, que si estos me dan, porque dice que les quiso comprar el don de Dios. Y así hay muchos dentro de la iglesia, hermano. Lamentablemente hay muchos, y aún siervos de Dios, hermano, que miran que esta es su gallinita de oro. Son ojos de avaricia. Y luego dice, por eso aquí dice el 19, mire lo que dice, es bien tremendo. Entonces Pedro, el 20, perdón. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo. Porque él quería comprar algo que era de Dios. Hermano, muchas veces nosotros queremos venir a este evangelio porque hemos oído de las promesas de Dios que tiene para nosotros. Y muchos de nosotros, hermano, querer sacar ganancia de lo que Dios tiene para nosotros como regalo. Y no vivimos, hermano, en realidad a la mirada que diríamos de tener puesto nuestros ojos en Jesús, sino que lo hacemos con otra intención. A mí me dio mucha tristeza, hermano. Yo creo que hace lo compartí. Una vez ahí en el hotel, hubo una graduación no sé si eran bautistas o saber qué serían, para qué le voy a mentir, o tal vez sí sabía, pero se me olvidó. Y habían dos muchachos platicando así, yo me puse casi a la par de ellos, pero nos separaba una columna, yo estaba así del otro lado. Y en una de las conversaciones, uno de ellos les dijo, yo me metí a esto porque sé que siendo pastor uno vive bien, dijo. Esa era la intención de aquella persona, de su graduación, de servirle a Dios por vivir bien económicamente. Y me dio tristeza porque eran jóvenes, porque se estaban graduando. Y así hay mucha gente, mucho creyente, que está buscando el reino de Dios, como les dijo el Señor Jesús. Ustedes saben por qué me buscan. Así dice la mejor versión. Porque les di de hartar, les dijo. Entonces por eso me ponen como rey. Pero esa no debería ser nuestra mirada hacia el Señor Jesús. Nuestra mirada hacia el Señor Jesús debería de ser por agradecimiento por lo que Él, hermano, hace en nuestras vidas. Por lo que Él, de dónde nos sacó y hacia dónde nos lleva. Esa es la mirada de ternura y de agradecimiento que los creyentes deberíamos de tener. Y no como Simón, ¿verdad? Que Simón dijo, aquí saco yo provecho. Porque él vio que lo que estaban haciendo los discípulos del Señor. Bueno, y esta sí me da un poquito de temor y temblor. Primera de Samuel 4:15, porque esto no sucede y yo lo he visto mucho. Y mire lo que dice Primera de Samuel, usted ya sabe cuál es esta, 4:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y era ya Elí de 98 años, ya estaba anciano, ya estaba viejo. Y sus ojos se habían entenebrecido de modo que Elí ya no podía ver. Mire, hermano, esto Dios nos guarde, porque muchas veces cuando ya creemos que tenemos cierto tiempo en el Evangelio, cuando ya nos creemos con mucho conocimiento supuestamente, entramos en esta etapa de un cansancio espiritual. Entonces ya no vemos, nuestros ojos espirituales se cansan. Pero ¿sabe por qué se cansan? Porque no renovamos como el águila. El creyente debe de renovar como el águila. Ya la otra vez le compartí qué hace el águila cuando está en una edad avanzada.
dice que su plumaje se pone pesado. Entonces el águila busca la peña más